Seguro que te ha pasado. Te envían un documento escaneado, un PDF que es básicamente una foto y necesitas editar el texto, pasarlo a Word o a Excel. Tienes dos opciones. O te pasas horas copiando la mano o usas una inteligencia artificial o te voy a enseñar el que es para mí el mejor programa OCR actualmente. La nueva versión de PD NOP 2.0 que ya hemos visto por el canal alguna vez. Te dejo el enlace de descarga en la descripción para que lo puedas probar y vamos a ver algunas de sus mejores y nuevas opciones. Bueno, pues por aquí tenemos la web de ellos con toda la info y voy a proceder a descargar el programita. Una vez descargado lo ejecutamos y le damos a instalar por aquí y esperamos a que termine. Pues nada, una vez que ya lo tenemos instalado podemos empezar a usarlo. Aquí me ha cogido a mí la interfaz el tema oscuro porque como tengo el ordenador en color oscuro pues se te aplica el que tienes de forma automática. Te voy a enseñar, ¿vale? Bueno, por aquí están las diferentes opciones. Te voy a enseñar, ¿vale? Cómo desde aquí, desde las rayas, podemos elegir el que queramos. Por ejemplo, el blanco, que yo creo que va a ser mejor para verlo así con el tutorial. Si no, pues le das a este el tema y eliges el que tú quieras. Pues lo que marca la diferencia de esta nueva versión es la configuración avanzada de OCR disponible en la versión 2.0, que imagínate que te mandan una imagen borrosa o torcida de un escaneo que han hecho. Pues por ejemplo te mandan este de aquí, que como ves está torcido, se ha escaneado pues totalmente girado en horizontal y no es leíble, no podríamos leerlo. Entonces con la nueva función OCR de esta versión 2.0 le pincharíamos aquí y automáticamente nos va a reconocer ese texto y nos lo va a poner recto. Tenemos diferentes opciones, tenemos texto editable, texto de búsqueda, ¿vale? Para luego buscar en él. Y si luego, que luego lo vamos a ver más tarde, solo quieres el texto y eliminar imágenes, aunque en este no tiene. Ok, por aquí puedes seleccionar todas las páginas, la página actual solo, personalizado. Y como ves por aquí me ha elegido el idioma de forma automática, aunque podríamos cambiarlo por si acaso, ¿vale? Para que lo tengas en cuenta. Luego tenemos algunas opciones avanzadas que podemos habilitar por si acaso para mejorar el rendimiento. Por ejemplo, le quitamos esta y detectar texto en imágenes. Entonces le damos a aplicar y realizar OCR. Eso sería para ajustar más la captura, pero por defecto también nos funcionaría. Esperamos a que termine este proceso, que como ves tarda muy poquito. Y como veis ya de primeras no lo ha puesto recto. Es decir, yo con control y la rueda puedo acercarme y puedo ver por aquí ya todo el texto y puedo seleccionarlo. Como ha ido fino fino. Puedo editarlo. Puedo por aquí copiarlo o cortarlo para ponerlo en otro lado. Ok, habéis visto, funciona muy bien. Podemos manipularlo ya a nuestro antojo. Pero bueno, para que veáis que esto no ha sido casualidad o ya estaba así como preparado, tengo aquí otro, ok, que esta vez está en italiano y es como un panfleto con sus imágenes y demás. Pues igual, nos reconocéis ya aquí la opción de OCR que le podemos pulsar, si no también la tenemos aquí. Le damos, comprobamos todas las funciones, comprobamos que el idioma está bien seleccionado. Y por ejemplo, las opciones avanzadas, como tiene imágenes, podemos quitar manchas oscuras, eliminar ruido y dejar las otras que teníamos ya por defecto. Le damos a aplicar, le damos aquí a realizar OCR, esperamos unos segunditos. Ok, comentarte que te dejaré en la descripción el enlace de este programa y toda la info. Y como veis ya nos ha salido muy rápido, porque no me da tiempo ni a promocionarme. Y como veis pues ya nos detecta todo, nos detecta incluso las imágenes, aunque lo que nos interesa aquí es el texto, pero como veis podemos manipularlo ya todo, podemos moverlo, podemos editarlo. La verdad que va fino. Así que nada, vamos a ver más funciones. No olvides suscribirte y darle un like si te gusta este vídeo y coméntame que te leo y lo vemos. Puedes hacer algunos gratis, ¿vale? Pero necesitas hacer más, necesitarás activar tu instalación. Desde aquí metemos el código y una vez canjeado ya podremos hacer todas las que necesitemos. Ahora, por ejemplo, pues otro ejemplo, valga la redundancia, por ejemplo, una factura que tienes escaneada con sus típicas tablas, cuadraditos y demás. Y tú necesitas pues sacar esta información a un archivo. Por aquí tendremos la función de OCR. Le pulsaríamos, esperamos a que haga el proceso. Y como veis aquí nos reconoce pues toda la información que nosotros podemos incluso pues editar, configurar.
Entonces, si trabajas de administrativo, eres autónomo o estudias, puedes muy fácilmente copiar sin tener que picar toda la información y copiarlo, pegarlo en otro archivo. Y nos respeta todo el formato del texto, como veis por aquí, y así podemos copiar las partes que solo queramos. Vamos con otros ejemplos. Bueno, y vamos con otra de sus funciones estrella. Aprovecho para comentarte que tiene unas guías muy completitas que te pueden venir muy bien. Por ejemplo, esta que vamos a hacer ahora de escanear por lotes en PDF. Es decir, imagínate que tienes varias facturas que te han llegado y demás y necesitas por el OCR convertirlas a texto y escanearlas. Entonces nos tenemos que ir aquí, que la verdad que no está muy lejos, está aquí las opciones a mano y como veis por aquí, procesar el lote. Te dice qué quieres hacer, OCR, convertir a PDF, convertir PDF a otros formatos, combinar, comprimir, pero bueno, nosotros lo que queremos hacer ahora es OCR. Entonces le damos por aquí y te dice aquí que arrastre los archivos o elijas la carpeta donde están, ¿vale? Entonces cogemos los archivos que queremos convertir con OCR, recordad que tiene que ser formato PDF para esta función, los arrastramos o podríamos buscarlo por la carpeta, aquí nos dirá el idioma, que lo ha localizado, la ruta donde lo va a hacer, que si queremos texto editable, texto buscable y demás, bueno, yo voy a dar por aquí y ya empieza el proceso a realizarlo uno por uno. Esperamos a que termine con todos y ahora lo vemos, como veis aquí ya me está indicando rápidamente que ha hecho varios. Y ahora, una vez que ha terminado, me voy a la carpeta donde me los ha creado. Ya he configurado el PDF, este programita, el PDF como predeterminado. Ejecuto el primero, me lo abre y, como veis, podemos seleccionar el texto, porque eran antes imágenes, ¿vale? Voy a abrir otro, porque ese es verdad que es el mismo ejemplo que os puse antes. Por aquí, vamos a acercarlo para verlo mejor, ¿vale? Pues veis, podemos seleccionar, como es texto tan chiquitito, si no tengo cuidado, veis, aquí puedo seleccionar este texto, copiarlo y lo que tú necesites, ¿ok? Vale, para que veáis que no hay trampa ni cartón, me vengo a los archivos originales de ejemplo que he cogido y este, veis, es una imagen completa, no puedo, me dice ya de convertirla. Mira otro, el que acabo de enseñarte, igual, ¿vale? Aunque tenga el texto chiquitito, aquí no puedo, es una imagen y no puedo. Entonces, si yo me vuelvo a estos de aquí, ¿vale? Y por eso me sale la opción de OCR. Si me vuelvo a estos de aquí, voy a otro más, ¿vale? Aunque yo creo que ya he visto, pues aquí puedo seleccionarlo, ¿vale? Hay que tener cuidado que si le das fuera, con control y la rueda, podemos acercarlo y ya te sale el iconito de edición y podemos seleccionarlo. Aquí la factura, como veis, funciona de lujo, la verdad es que está muy bien. Por ejemplo, tenemos esta imagen de un periódico y demás, donde queremos usar esta función del OCR para detectar el texto, ¿vale? Entonces, en este caso, solo queremos el texto. Ok, y le daremos a realizar OCR, ignorando las imágenes que también hay en él. Esperamos unos segunditos porque la verdad es que es muy rápido. Y por aquí, como veis, nos quitan las imágenes y ya tenemos este texto perfecto para funcionar, para copiar todo el contenido y pegarlo en otro lado que necesitemos. Puedes hacer algunos gratis, ¿vale? Pero necesitas hacer más, necesitarás activar tu instalación. Desde aquí metemos el código y una vez canjeado ya podremos hacer todas las que necesitemos. En conclusión, si trabajas con documentos, estudias o simplemente quieres digitalizar apuntes antiguos, esta es una herramienta obligatoria en tu PC. Tenéis el enlace directo en la web oficial de PDNote en la descripción del vídeo y seguramente también lo deje por el comentario fijado para bajar su última versión, la 2.0. Se agradece dejar un buen like si os ha servido el tutorial, si no os ha servido también comentar qué problemas tenéis por verlo, que os suscribáis para más herramientas útiles como esta y nos vemos amigos en el próximo vídeo. Hasta luego.